Gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Les agradezco mucho el interés en estos temas. Don Walter Fernández, muchas gracias por la introducción. Les voy a compartir la presentación que tengo. Una cuestión solamente. Parece que yo soy el host del Zoom. Digo, no tengo problema con ello, nada más que capaz que alguien más quería tener ese rol. Les aviso por si fue involuntario. De todas formas, empiezo a compartir la presentación y si quieren que le pase el host a alguien, me avisa. Estás como co-host, Oscar. Ah, perfecto. Ah, buenísimo, Para buenísimo. que pudieras compartir, sí. Ajá, Bien, sí, sí. Nada más quería asegurarme que no fuera el único. sí. Bien, perfecto. Entonces, les decía, les agradezco mucho el interés para platicar sobre estos temas. Les voy a platicar el por qué IPv6 ha dejado de ser un tema de geeks, ha dejado de ser un tema estrictamente tecnológico y por qué se ha vuelto una decisión estratégica. Y esto me parece que va a reforzar la relevancia del involucramiento de todos ustedes en este tema. Van a ver por qué es importante que Costa Rica haga algo. Y creo que resulta muy oportuno el tener esta conversación en esta etapa y les felicito por tener esta iniciativa en esta conversación. Arrancamos pues. LACNIC es uno de los 5 registros regionales en el mundo y somos una asociación internacional sin fines de lucro basada en membresía establecida en Uruguay desde 2002. Tenemos más de 11,000 asociados en 33 territorios que conforman nuestra región, la región asignada a nuestra operación. Y esos asociados van desde operadores, grandes proveedores de acceso, pequeños proveedores de acceso, empresas diversas, universidades, oficinas de gobierno, usuarios finales, oficinas de banco, etcétera. Muy, muy diverso el universo. Cuando hablamos de IPv6, ¿de qué hablamos? Cuando vamos a conectar cada uno de los dispositivos a Internet, sea esto un teléfono, una supercomputadora o un sensor de temperatura en el banco en una solución de Internet de las Cosas, esta requiere una dirección numérica, una dirección IP. El problema es que este estándar que se estableció desde principios de los 80s, el IPv4, se empezaron a terminar por ahí de los 90s, ¿no? Nunca se previó el impacto que iba a tener Internet en el futuro o en estos años, y lo que se designó en los 80s como 4,000 millones de direcciones obviamente resultaron insuficientes. La buena noticia es que hay un nuevo protocolo de direccionamiento que es justamente IPv6 y que ofrece la posibilidad de conectar a cada dispositivo actual y futuro, pero no solamente a cada dispositivo, sino obviamente a todas las personas que faltan por conectarse. Nuestra región está desplegando IPv6 más o menos de manera razonable el protocolo IPv6. ¿Por qué digo más o menos de manera razonable? Porque en promedio estamos bien y le voy a mostrar algunos números al respecto. En promedio, en el mundo, el despliegue IPv6 es de 33%. En América Latina tenemos aproximadamente 24-25%, depende la hora a la que lo calculen y el día de la semana, porque efectivamente esto tiene una diferencia. Si se acerca el fin de semana, es más probable que estemos utilizando IPv6 de nuestras conexiones domésticas. ¿Por qué? Porque por alguna razón es más fácil para los operadores modificar su infraestructura que atiende a las casas, a las residencias, que modificar la infraestructura que atiende a los negocios, ¿sí? Entonces, bueno, este es el primer dato. 24%, 25% en números redondos, quiere decir que 1 de cada 4 paquetes en Internet en la región ya circula bajo IPv6, en comparación a 1 de cada 3 en el resto del mundo, ¿sí? No estamos muy lejos, obviamente hay una diferencia. La buena noticia de esto es que solamente América del Norte está por encima de nosotros. América del Norte tiene 50% del tráfico ya en IPv6, pero Europa tiene un 22%, es decir, no estamos tan mal. La mala noticia de todo esto es que, como en todos los promedios, hay países que están muy bien y hay países que están rezagados.
Ustedes pueden ver algunos países que tienen por encima de ese porcentaje, México, Uruguay, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, se despegan claramente del resto. Y vemos a Centroamérica, vemos a Chile, vemos a Venezuela, inclusive el Caribe, muy por detrás de estos números, y entre ellos justamente Costa Rica. Por eso la relevancia de esta conversación. Si nos metemos un clavado a lo que está pasando en Costa Rica, o más bien a cómo lo están desplegando en Costa Rica, aquí algunos números muy generales. Primero, antes del despliegue de IPv6, ¿cuál es el espacio que tienen de IPv4 en Costa Rica? Son 2,5 millones de direcciones IPv4, ¿sí? Es decir, y ya no hay más direcciones IPv4, así que ya no van a recibir más espacio IPv4. Si no tienen el 100% de conectividad a Internet, cosa que estoy seguro que no la tienen, los habitantes costarricenses que quieran conectarse a Internet van a tener que ingresar con un Internet de menor calidad para poder tener Internet, ¿sí? Estas 2,5 millones de direcciones se reparten entre todos los usuarios de Internet. A veces uno utiliza 2 o 3 IPs, pero a veces una IP es utilizada por 100 residentes de algún barrio residencial, por ejemplo, ¿sí? Esto es lo que se le conoce como el Carrier Grade NAT, o la capacidad de aprovechar una sola IP para decenas, a veces hasta centenas de usuarios o de suscriptores. Por otro lado, ¿cuántas IPs B6 tiene asignado Costa Rica? Bueno, ha recibido 98 entidades han recibido IPv6. Esto es aproximadamente 100 veces el tamaño de IPv4 que hay en todo el mundo, ¿sí? En pocas palabras, hoy Costa Rica ya tiene asignado suficiente IPv6 para asignar no solamente a cada usuario actual y futuro, sino además para conectar a todos los dispositivos que quieran conectar en los próximos años. No me atrevo a poner un horizonte de tiempo específico, obviamente es difícil pronosticar eso, pero claramente las necesidades actuales y los próximos 4 o 5 años están cubiertas con esta cantidad de espacio, ¿sí? Y quizá más, pero para no arriesgarnos, podemos decir que los próximos 5 años estarían arriesgados con IPv6. ¿Cuál es el problema? El problema es que no han desplegado IPv6 de manera significativa en Costa Rica. El total de entidades asociadas que tenemos en Costa Rica son 70 ISPs, o proveedores de acceso, o operadores, y 20 usuarios finales. La repartición de IPv4 se refleja más o menos como está esta gráfica de torta, de pie, o depende de la parte de América Latina donde estén. Pero como pueden ver, el ICE tiene una gran cantidad del espacio asignado IPv4. En IPv6, todas estas 98 entidades tienen la misma cantidad de espacio comparadas entre ellas, que es un diagonal 32, mucho espacio para fines prácticos, ¿sí? Esto es lo que pasa en Costa Rica. Ahora, regresando a la razón de por qué IPv6 se ha vuelto estratégico, déjenme les comento algunos casos que ya he ido mencionando ahora, pero déjenme abundo en ellos. Primero, algo que quizá les suene conocido. En 2012, la página del Parlamento de Trinidad y Tobago fue hackeada. Y han pasado los años, la última vez que averiguamos en 2018, sabíamos que no se había identificado a ninguno de los responsables de dicho vandalismo o de ese delito por la imposibilidad de rastrear esas transacciones en IPv4, ¿sí? Y alguien de pronto puede decir, bueno, pues es que Trinidad y Tobago capaz que no es el estándar del resto de nuestros países, pero podemos ver algunos casos también, ahí abajo hay algunos links, como en Noruega, como en Australia, que tienen los mismos desafíos independientemente de si están o no en una etapa de desarrollo como la de Trinidad y Tobago. El punto es que independientemente de dónde nos encontremos en ese nivel de desarrollo económico
o social, el desafío es el mismo. La trazabilidad de las transacciones ante la comisión de un delito es fundamental para la seguridad en Internet y el IPv4 no lo facilita, ¿sí? Solamente IPv6 permite una trazabilidad de direcciones adecuada y le regresa al operador la capacidad de mapear una IP y un suscriptor o una IP y un grupo reducido de suscriptores. Hay estándares para atender temas de privacidad, por ejemplo, donde se busca que se asigne un grupo de IPs a un grupo más o menos reducido de usuarios finales para que no haya una asociación directa, no solamente entre el operador y el usuario final, sino también en servicios, en las bitácoras de las páginas que se visitan, ¿sí? Entonces, IPv4 no permite esa trazabilidad de transacciones. Si ustedes son las instituciones del orden, de aplicación del orden o de la aplicación de la ley en un país, y le exigen a un operador de telecomunicaciones el tener la trazabilidad de transacciones, es altamente probable que no se las puedan dar o que les esté costando muchos recursos mantener una bitácora detallada de esas transacciones y que cuando llegue una orden de un juez para averiguar quién tuvo acceso a tal servicio a tal hora, va a entregar una lista de cientos de suscriptores, de personas, o miles. Y eso es muy complejo que un juez civil o que un fiscal pueda atender de manera seria, de manera adecuada y darle seguimiento. Entonces, esa es la primera razón por la que creemos que IPv6 es más un aspecto estratégico más que un aspecto tecnológico. Pasamos ahora a la segunda razón. Les decía el tema de los usuarios en Internet. Hoy en América Latina tenemos aproximadamente 400 millones de personas conectadas a Internet y solamente hemos asignado menos de 200 millones de direcciones. Estos son aproximadamente dos usuarios por cada IPv4 que hemos asignado. Esto ya es un problema, pero al menos estos usuarios ya están conectados. El problema es qué va a pasar con ese 40% que falta de conectar, o 50%, o 60%, depende. En Nicaragua, Honduras tienen desafíos más fuertes. Básicamente no hay espacio para conectarlos, no hay espacio IPv4 para conectarlos, no hay direcciones IPs para asignarles a los equipos de sus casas para conectarlos, para asignarles a sus dispositivos móviles para conectarlos a Internet. Y si lo hacen, van a estar reduciendo la capacidad o la calidad de conectividad de todos los demás que ya están conectados, ¿sí? Siempre hay forma de aprovechar el espacio actual, pero obviamente no es una cuestión infinita. Hay un detrimento en la calidad del Internet que recibe cada quien, independientemente de la velocidad. Eso no tiene nada que ver con la velocidad, tiene que ver con la calidad, la capacidad para ingresar a recursos que son demandantes de puertos, por ejemplo, se ve seriamente limitada. No hablemos entonces de la capacidad de innovar, el sueño de emprendedores que estén desde el garage, desde la portería de su casa, desde el estacionamiento de su casa, emprendiendo o generando proyectos, es imposible, justamente por la calidad del Internet. Y nuevamente, no hablo de velocidad, hablo de calidad de Internet, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la razón número 2. No hay suficiente IPv4 para conectar a los que faltan por conectar. La razón número 3. La razón número 3 es que si no tenemos suficiente direcciones para conectar a las personas, mucho menos tenemos direcciones suficientes para conectar a los dispositivos que esperamos tener, que tenemos hoy y que esperamos tener en el futuro, ¿sí? Depende también a quién le pregunten de la cantidad de dispositivos, pero se estima que hoy tenemos cerca de 30,000 millones de dispositivos. Somos 7,000 millones de personas, no todas están conectadas, pero hay 30,000 millones de dispositivos y aparentemente están todos conectados. ¿Cómo? Pues bueno, a través de Carrier Grade NAT o a través del detrimento de la calidad de Internet que estamos recibiendo. En pocas palabras, si queremos la promesa completa de Internet de las cosas, de Smart Cities, de soluciones
en el campo para tener mayor productividad en la industria agrícola, en la industria pesquera, para tener soluciones al desafío de la movilidad urbana. Se requiere Internet de las Cosas, se requiere este tema de Industria 4.0 y van a requerir una cantidad masiva de direcciones en Internet para cada dispositivo y cada uno de los sensores que le van a ubicar en toda la infraestructura que establezca. Con lo cual, si el proveedor de conectividad, si el proveedor de soluciones, si el proveedor de la infraestructura no está pensando en IPv6, no existe tal cosa que la promesa de Internet de las Cosas o la promesa de todos estos temas que recién mencionamos. Entonces, la pregunta que puede surgir acá es, ¿por qué sí es tan importante? ¿Por qué sí es tan estratégico para la región, para Costa Rica? ¿Por qué es que no se ha acelerado ese despliegue? ¿Sí? Bueno, aquellos interesados en conocer muchos más detalles, les paso un par de referencias. Ahí pueden conocer documentos un poco más detallados. Un estudio que hicimos junto con CAF sobre el despliegue de IPv6 para el desarrollo socioeconómico en América Latina en el 2016. Pero si están interesados más en el resumen, aquí se los platico en 10 segundos. La razón es que la mayoría de los operadores de Internet no están haciendo una evaluación adecuada de los costos de mantener el protocolo antiguo IPv4 y han retrasado inversiones para el nuevo protocolo. Ese es el resumen, ¿sí? Es decir, están haciendo la evaluación del proyecto de IPv6, pero no están contemplando todas las variables. La consecuencia de eso es que están llegando a la conclusión de que IPv6 no es suficientemente rentable, ¿sí? Entonces, ¿cuál ha sido nuestra labor? Nuestra labor ha sido intentar acercarnos primero a los operadores para asegurarnos que estén contemplando todas esas variables, pero también a los otros actores de la comunidad que siempre tienen un rol, ¿sí? Y esa es la buena noticia. La buena noticia es que siempre hay algo que los diferentes actores en el gobierno y en la industria pueden hacer. Y prueba de ello es lo que están haciendo ustedes. Poner cartas en el asunto y empezar a explorar qué es lo que está pasando me parece, uno de los primeros pasos más relevantes para empezar a hacer algo a nivel país. Y les decía, cada uno tiene algo por hacer o un rol que jugar. Empezamos por la casa, ¿no? Empezamos por la ENIC. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Bueno, desde 2005 hemos jugado un rol de crear conciencia del desafío de IPv6. Al principio era hablar un poco de ciencia ficción, ¿no? Porque ni siquiera está operativo en ninguna red. Había muchos desafíos técnicos todavía para su despliegue. Sin embargo, era nuestra labor hablar de la relevancia de IPv6. Empezamos a crear cursos para capacitar y desde hace 5 años tenemos una infraestructura de capacitación en línea en los cuales, por ejemplo, solamente este año tuvimos cerca de 5,000 participantes en esos cursos, que son la mayoría gratuitos para todos nuestros asociados. Solamente los que no son asociados sí tienen que pagar, pero es una fracción los que no son de la comunidad. Básicamente los que aprovechan estos cursos son justamente los que tienen ya recursos, ¿no? Los que quieren ver cómo hacer ese despliegue de IPv6. Entonces hemos dedicado muchos recursos a ese entrenamiento. La mitad de esos cursos están orientados al despliegue de IPv6. Tenemos 3 cursos de IPv6. Uno es IPv6 básico, otro es IPv6 avanzado y otro es IPv6 última milla, sobre todo para aquellos que dan para aquellos que dan acceso a Internet, ISPs principalmente, o incluso universidades, ¿no? Entonces, bueno, ese ha sido nuestro rol. El llevar incluso estas conversaciones a diferentes públicos también es parte de nuestra responsabilidad. Uy, perdón, me salí. Regreso ahora mismo. Les decía, llevar esta conversación a otros públicos, a públicos más cercanos a las autoridades, por ejemplo, que no es habitual que se hable de IPv6, también ha sido una labor que hemos tomado desde hace unos 3 años en el Caribe, en Centroamérica, en las Guyanas, los hemos tomado ellos porque sabemos que van a ser los países que van a tener mayores desafíos para desplegar IPv6 en los próximos 5 años.
Chile, Argentina, Colombia, México, tarde que temprano lo van a hacer y lo van a hacer bien. Nos interesan estos otros países donde sabemos que podemos hacer la diferencia. Les decía entonces, los gobiernos tienen también su rol. Más adelante hablo a detalle, menciono a detalle algunas de las acciones que pueden llevar a cabo los gobiernos, las oficinas de regulación, por ejemplo, del sector de telecomunicaciones, de la industria, pero principalmente con su propia infraestructura, en actuar con el ejemplo, es básicamente en lo que pueden ayudar significativamente, ya que el gobierno en todos nuestros países es el principal comprador de tecnología, de soluciones tecnológicas, de infraestructura tecnológica, con lo cual al establecer un requerimiento de compatibilidad con IPv6, con el nuevo protocolo, el gobierno ya es capaz de mover la aguja en un país. ¿Por qué? Porque tiene la suficiente capacidad de generar, de demandar soluciones, productos, bienes relacionados a IPv6, que los proveedores de esas soluciones se van a asegurar de tener IPv6 disponible para el Estado y para cualquier otra institución, cliente que lo requiera. Después, los operadores de telecomunicaciones, los concesionarios, los licenciatarios o los permisionarios, dependiendo del esquema en el que se encuentre en cada país, y los ISPs, los proveedores de acceso, tienen que considerar todas esas variables que les mencionaba. También más adelante voy a hablar un poco respecto a esas otras variables, ¿no?, que ellos tienen que considerar. No es solamente cuánto más me da IPv6, que hoy no estoy haciendo con IPv4. Esa es la pregunta incompleta. Es buena, ¿sí? Tienen que hacerse esa pregunta. Son empresas que buscan la eficiencia financiera, definitivamente, pero está incompleta. Y ahora les voy a comentar algunos otros elementos. La academia definitivamente tiene mucho que hacer y me parece que es, después del gobierno, los que más pueden apoyar en la industria, porque todas estas capacidades que se requieren en nuestro país, en Costa Rica, en cualquier parte de nuestra región, tienen que desarrollarse de manera local. No pueden estar dependiendo de consultores internacionales. Y tampoco es que sea esto ciencia espacial, ¿no? No se requiere tampoco un grado de 5 años para que alguien pueda instalar una red en IPv6. Simplemente se requiere entrenamiento técnico, cursos hands-on, de manos a la obra, que por más que nosotros hagamos un esfuerzo, la academia requiere poner un poco más de manos a la obra para que se tomen en cuenta muchas de las condiciones locales que solamente las universidades conocen, ¿no? Por más que nosotros hagamos un curso en línea, no conocemos la heterogeneidad de las redes, de los equipos de cada país, y ese elemento es importante. La academia juega un rol al establecer su propia red compatible con IPv6, pero al mismo tiempo al generar una generación de profesionales capaces de atender estos desafíos. Y cuando digo profesionales, no me estoy refiriendo al grado de licenciatura en IPv6, no, estamos hablando de algo muy simple, de 3 meses, cuando mucho 6 meses en el peor de los casos, que puede ser suficiente para atender estos desafíos. Y obviamente los usuarios finales tienen también una parte del rol. ¿En qué sentido? Bueno, al valorar las soluciones que ofrece el mercado con baja latencia. En la medida que los usuarios finales valoren, por ejemplo, un servicio que da baja latencia, porque pueden usar una experiencia de juegos mucho más rica, esto va a hacer que IPv6 despegue más rápido. En la medida que los usuarios finales valoren esos servicios en IPv6 porque pueden colocar múltiples cámaras en su negocio y vigilarlos desde su iPad o su iPhone o su teléfono, esto pues obviamente va a hacer que los operadores, los ISPs, pongan más atención a estas soluciones. Pero finalmente hay algo que todos pueden hacer y que todos buscan, que es el despliegue de IPv6 por lo estratégico. ¿Por qué? Porque todos buscamos esa confianza en las transacciones que decíamos con la trazabilidad, porque todos buscamos que se conecten
todos los que faltan por conectarse y porque todos buscamos la promesa de la modernización tecnológica y soluciones a diversos desafíos que tenemos. Así que en la medida de sus posibilidades, siempre hay algo que pueden hacer las diferentes partes interesadas, los diferentes actores en la industria. Voy a avanzar solamente hasta acá. ¿Cuál es otra buena noticia que tenemos acá, que más o menos se las comenté con Costa Rica? Es que la ACNIC ha trabajado en esto, les decía, desde 2005. Y al día de hoy, 9 de cada 10 operadores de la región ya ha solicitado espacio IPv6 y ha recibido espacio IPv6. Y es la región que tiene mayor distribución de espacio IPv6. En las otras regiones no llegan a ese nivel que nosotros tenemos, el 95%. Y cada asociado tiene al menos el espacio equivalente a todo el espacio IPv4 que hay en el mundo, ¿sí? Al menos. Con lo cual, está, digamos, asegurado los proyectos, pero con IPv6, ¿sí? Voy a hacer una pausa hasta acá. Gustavo, tengo obviamente más material que quisiera compartirles, pero hago una pausa por si hay alguna pregunta, alguna inquietud hasta este momento. ¿Quisieran comentar algo? Sí, pueden sentirse libres cualquiera de hacerle preguntas a Oscar con respecto a lo que ha presentado hasta el momento. Yo, yo en lo particular tenía algunas dudas, pero se han ido aclarando con la presentación. Eh, el tema ahorita de qué les estaba impidiendo o cuál era la razón por la que, por ejemplo, no se veía ese despliegue tan avanzado en el país, pues ya lo contestaste. Correcto. Y un poco con el tema de los recursos, que también ya hablaste, tal vez con ese tema de los recursos disponibles que tiene la CNIC, tal vez lo que podríamos hacer es que nos compartieras un calendario de actividades, si ya lo tienen para el 2021 o apenas lo tengan, para poder compartirlo a todos los interesados del Consejo Consultivo, ¿verdad? Que lo lleven a sus respectivas instituciones y aprovechen todas estas actividades que ya LACNIC ha venido haciendo o viene haciendo. Perfecto, con todo gusto, Gustavo. De hecho, aprovecho para presentarles a César Díaz, que está por aquí conectado en el Zoom. César, si puedes habilitar tu cámara para que te conozcan y saludes. César Díaz está en Panamá, trabaja con nosotros en LACNIC y es el responsable pues, para darle seguimiento a estos temas con, con entidades como ustedes, ¿no? Sean CCTLD, sean IXPs, entidades de gobierno. Así que con toda confianza se pueden acercar a él. ¿No está por ahí? Sí, aquí estoy, Oscar. Acá, para los que no me conocen, yo soy César. Que justamente si tienen alguna necesidad, alguna información, con mucho gusto me pueden escribir a mi correo cesar@lacnic.net. De todas maneras, se los voy a colocar en el chat para que todos lo tengan y cualquier información, calendarios y demás, con mucho gusto se los podemos compartir. Perfecto, buenísimo. Bien, si no hay más comentarios, me voy a permitir seguir. Oscar, un punto Sí. importante es, bueno, yo sé que ya lo mencionaste, pero volver a reforzar sobre el tema del agotamiento, ¿verdad? Porque tal vez, digamos, bueno, nosotros recibimos el comunicado oficial del ACNIC, ¿verdad? En el momento en que ya se dio el agotamiento, pero eso no es algo que sale, digamos, como un comunicado oficial al público en general y a todo el Consejo Consultivo, ¿verdad? Entonces, tal vez Correcto. reforzar un poquito sobre ese tema del agotamiento de la versión 4. Tiene razón, capaz que lo obvié, pero justamente lo que dices es importante. Algo que no me aseguré de aclarar es que hoy ya no hay direcciones IPv4. Estas direcciones IPv4 o el protocolo viejo, antiguo, se terminaron el 19 de agosto de este año en la región. África todavía tiene un remanente de espacio
En nuestro caso, en América Latina, hemos venido por diferentes fases de agotamiento, en las cuales en dichas fases se les fue asignando cada vez menos espacio a los nuevos entrantes, ¿sí? Al final, solamente los nuevos entrantes tenían posibilidad de requerir más espacio. Por ejemplo, si el ICE llegaba a solicitarnos espacio en enero de este año, ya no le podíamos entregar espacio porque las reglas indicaban que solamente podíamos otorgar espacio a los nuevos entrantes. Pero aún así, ese espacio se terminó ahora en agosto 19, con lo cual solamente tenemos IPv6 para asignar. Y como ustedes pueden ver, el 95% de los asociados de la región ya tiene ese espacio asignado sin ningún problema. Es decir, no tendría que hacer nada prácticamente con nosotros, básicamente decidirse a implementarlo, ¿sí? Así que sí, muy importante. No sé si hay alguna otra pregunta, Gustavo. Tal vez yo sí quería, tal vez, pues como representante en la parte del ICE, bueno, nosotros somos unos interesados particularmente grandes en el tema y pues sí me interesaría muchísimo los contactos de don César igualmente para avanzar. Nosotros hemos visto como uno de los proyectos próximos el proyecto de 5G y evidentemente pues ahí queremos entrar con el tema de Internet de las Cosas, ¿verdad? Correcto. Tenemos ahorita también una red bastante grande que ya también está experimentando ese agotamiento que estaba indicando. Particularmente, entonces sí, tal vez, don César, igual mantengamos el contacto y pues también con respecto a los cursos de capacitación, bueno, la red del ICE ya desde hace años viene preparándose para IPv6, ¿verdad? De hecho, nosotros habíamos hecho un anuncio ya hace, no sé si fue unos 6 o 7 años con el tema, con respecto a los equipos que se han adquirido y su compatibilidad con el direccionamiento. Al final de cuentas, pues sí, ha faltado tal vez darle ese kickoff a ese uso, ¿verdad? Y que pues podamos realmente avanzar, pero creo que sí podríamos hacer algo, sobre todo por los proyectos que vienen próximos, ¿verdad? Y tal vez pongo ahí sobre la mesa el tema de 5G, que para nosotros es de mucha relevancia. Buenísimo. Con todo gusto, Adolfo, te acercamos por ahí algún mensaje pues para ver en qué podemos apoyarlos. Encantados de acercarle recursos, información de los cursos. Ustedes como asociados tienen acceso a todos esos cursos, así que bienvenidos. Después de la parte, voy a hablar ahorita del gobierno, de cuál puede ser el rol de los gobiernos, pero después de ellos voy a hablar de los operadores. Capaz que por ahí te interesa algunos de esos elementos, porque me parece que a veces los técnicos no son, no logran llevar todos estos elementos hacia los tomadores de decisión. Así que ojalá nos puedas acompañar en unos 5 minutos que llega a esa parte. Bien, muchas gracias. Les decía entonces que nosotros nos hemos acercado a diferentes actores. Adelante, Gustavo, perdón. No, nada más una nota aquí al margen. Quería comentarles que todos los CDNs que actualmente están conectados al CRIX, el NIC administra, todos ya están en IP versión 6 también. Entonces, digamos, el aprovechamiento hacia los CDNs también se puede dar por ese lado. Buenísimo. Sí, todos los principales contenidos ya han hecho eso de manera previa. Esa es buena noticia. Bien, perfecto. Les decía entonces que en nuestro acercamiento con las diferentes entidades hemos procurado pues mandar este mensaje de cuál es el rol que pueden, sugerir el rol que pueden tener en IPv6, ¿no? A veces nos hacen caso, a veces no. Y con el gobierno en particular hemos sido muy cuidadosos porque obviamente hay muchos gobiernos que no les gusta que les digamos qué pueden hacer. Pero tratamos siempre de manejarles esta información y que al menos estén conscientes de las posibilidades que pueden jugar como gobierno. Está obviamente siempre la parte de la regulación, siempre pueden hacer eso. El establecer plazos obligatorios para el despliegue de IPv6 a los operadores, eso lo pueden hacer. Nuestra experiencia nos ha mostrado que eso genera fricción entre el gobierno, el regulador obviamente, y los operadores. Es decir, no es algo que los operadores estén buscando que el regulador establezca. ¿Por qué? Porque los hace
generar una inversión que no tenían contemplada. Es decir, si no lo han hecho hoy, es por una razón financiera muy clara, ¿no? Entonces, el que existe una regulación me parece que genera esa fricción. Entonces, lo que van a tener va a ser a los operadores buscando excusas para rechazar esos plazos, inclusive procesos judiciales de amparo, con lo cual va a haber muy poco avance real. Además, la imposibilidad, a través de alguna regulación, la imposibilidad de incluir entidades no reguladas. Por ejemplo, ustedes, como comité consultivo o inclusive NIC Costa Rica, no podría participar de este proceso porque no es una entidad regulada por el regulador de telecomunicaciones, ¿no? Con lo cual se perderían el país la posibilidad de involucrar a múltiples partes que tienen algo que decir. La academia tiene algo que decir. La industria, no solamente la industria de operadores, sino de la Cámara de la Industria, de informática o de telecomunicaciones, mucho más amplia, ¿no? Y lo que hemos visto es que al final del tiempo resulta inefectivo. Por otro lado, existen al menos un par de ejemplos que hemos visto que ha funcionado muy bien, donde el Estado juega un rol más de promotor de colaboración y de cooperación, ¿sí? Buscan compromisos voluntarios para el despliegue de IPv6 por los múltiples actores en la industria. Y esto genera un sentido de colaboración entre los invitados a estos esfuerzos. Se sientan a la mesa en igualdad de condiciones, pero con la conciencia de que no va a haber una regulación. La oficina del Estado que convoca a estas conversaciones, de antemano les dice, tranquilo, no buscamos regular. Lo que queremos es ver qué está haciendo cada uno para desplegar IPv6. Entonces, pues sientan ahí a todos los actores y empieza, por ejemplo, el NIC de cada país hablando, bueno, nosotros tenemos estos proyectos de IPv6 para que los DNS puedan incluirse con IPv6. El IX ya tiene todas sus EDNs en IPv6. Luego viene, por ejemplo, Adolfo y dice, nosotros queremos desplegar para el primer semestre del próximo año una sección de la residencia, del acceso residencial en IPv6. Entonces, ¿qué es lo que establece? Establece un compromiso aspiracional. Nadie está obligando a nadie a desplegarlo, simplemente están conversando. El de al lado, que a lo mejor no tenía nada que decir y no sabía ni siquiera que era IPv6, pues dice, bueno, sí, nosotros sabemos que es importante, no tenemos nada, pero lo estamos investigando. Al volver a su oficina, lo que va a decir es, tenemos que hacer algo con IPv6, porque hoy todo el mundo está haciendo algo con IPv6 y nosotros somos los únicos que no entendemos qué es esto. Con lo cual, se va generando una inercia positiva de despliegue de IPv6. Esto funcionó muy bien en Argentina hasta 2018, año en que cambió el gobierno y obviamente todas las estructuras que estaban promoviendo este esfuerzo. Pero habían logrado tener un despliegue muy efectivo, muy inclusivo. Habían involucrado muchas entidades, no solamente del gobierno del Estado, sino también de la Academia de la Industria. Al NIC Argentina estaba también involucrado, con lo cual habían generado una inercia muy, muy interesante. Esto es lo que le tratamos de transmitir. Y obviamente les llevamos también algunas ideas específicas. Si alguno de ustedes está interesado en conocer a detalle algunas de estas ideas, puede echar un ojo a esta presentación. No voy a entrar ahora a detalle. Algunas de ellas ya las mencioné, pues, como es exigir, por ejemplo, la trazabilidad de las transacciones en Internet, independientemente de si usan IPv4 o IPv6, va a ser un motivador para los operadores para que empiecen a evaluar IPv6, porque es la única forma en que lo pueden hacer. Esto no es esta imagen no es un CGN, no es un NAT, no es un CGN real, pero es una forma de ejemplificar que el funcionamiento que tienen estos dispositivos que con una IP pueden darle conectividad a una cantidad muy numerosa de suscriptores. Lo que mencionaba también de que pueden actuar con el ejemplo en todas sus compras, también es fundamental. Donde sí quiero hacer hincapié es, voy a avanzar en estos slides,
es que muchas de estas actividades se pueden implementar en diversos ámbitos. Algunas a través solamente para el gobierno federal, por ejemplo, la adquisición de equipos o limitar la adquisición de equipos solo IPv4. Esto ya lo puede hacer el Estado, la oficina de gobierno que quiera, o incluso las oficinas que ustedes dirigen, los pueden hacer a partir del momento que ustedes lo indiquen. Después hay una serie de acciones que pueden aplicar a los operadores solamente. Algunas de ellas que puedan ser transversales a la industria, pero depende obviamente de las condiciones de cada país. Y muchas de ellas se pueden hacer con diferentes órganos del Estado. Las agencias de seguridad, por ejemplo, les decía, son los principales interesados en la trazabilidad de las transacciones y obviamente ellos están aquí en esta parte como uno de los interesados a que esta acción se logre llevar a cabo. Pero de pronto también las agencias de compras del Estado pueden participar en otra de las acciones, con lo cual se hace muy diversa el esfuerzo que pueden llevar a cabo desde el Estado para promover IPv6 y no necesariamente con regulación. Todas estas partes, todos estos elementos son lineamientos internos. Con regulación es cuando ya quieren tener injerencia pues en la operación de los licenciatarios, que es una posibilidad, no digo que no lo sea. No la recomendamos, pero bueno, existe. O bien cuando quieren limitar el acceso de equipos solo IPv4 al país para evitar que los países se vuelvan receptores de basura tecnológica, por ejemplo, que es este slide que tengo por acá, que algunos países de nuestra región estamos preocupados por ello, ¿no? Porque como ahora los equipos solo IPv4 van a empezar a ser muy baratos, nuestros operadores, nuestros ISPs, se van a ver tentados financieramente de adquirir decenas, centenas, miles, decenas de miles de estos equipos que van a tener que tirar a la basura muy pronto. Eso es con respecto al Estado. Y decíamos entonces que pueden, que cada uno tiene pues sus diferentes entidades con las que se puede coordinar. Tenemos también un mensaje para los operadores y los ISPs que hasta hoy no han tomado esa decisión y que en Costa Rica es una gran parte de estas 100 entidades quienes no han tomado la decisión de desplegar IPv6. Y el mensaje es que contemplen todas las variables para tomar una decisión adecuada. Si aún así la decisión es que no les conviene desplegar IPv6, pues listo, tampoco están obligados a hacerlo, ¿no? Se van a ver limitados en su crecimiento, eso sí, pero también es válido que algún negocio decida, nosotros ya no vamos a crecer más en 5 años. Es el problema que quisiéramos tener, así que no me hables de IPv6, es válido, ¿no? Pero para la mayoría de los negocios que sí tienen una perspectiva de crecimiento, aquí les van algunas variables. Primero, consideren el costo incremental de IPv4. Les decía, hoy nosotros, LACNIC, ya no tenemos IPv4. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya en el mundo IPv4. Nosotros ya no tenemos, si ustedes llegan con nosotros, le vamos a decir, lo sentimos, no podemos hacer nada. Pero alguien les puede ofrecer IPv4 en el mercado secundario, un mercado que nosotros no controlamos, que no está regulado y que está sujeto, obviamente, a la existencia de delincuentes también o de personas de poca ética, ¿sí? Pero les puedo decir que en ese mercado secundario pueden llegar a conseguir direcciones IP de 10 a 20 dólares cada una, ¿sí? Cada dirección IP. Es decir, lo que nosotros podemos estar asignando con 600 dólares, 250 IPs, en el mercado lo van a adquirir en 4,000 dólares, ¿sí? Esto sería una fracción, es 7 veces más caro en el mercado secundario que lo que nosotros lo asignábamos. Y como les decía, nosotros no podemos regular esto. Entonces, ustedes como operadores deben contemplar que ese costo va a seguir incrementándose. ¿Por qué? Porque este recurso se vuelve cada día más escaso. Y aquí hay un par de gráficas de dos grupos que se dedican a este tipo de negocios, IPv4 Auctions y IPv4 Market Group. Ustedes mismos pueden ingresar a esas páginas y ver cómo el precio se ha ido incrementando. Si ustedes el día de mañana quieren mantener una infraestructura creciente en IPv4,
van a tener que calcular cuál es el costo en esa proyección en los próximos años, ¿sí? Entonces, esa es una variable a tomar en cuenta, el costo incremental de IPv4 en el mercado secundario para mantener la infraestructura actual o para crecerla. Después, el costo de IPv4, el costo de oportunidad más el costo competitivo. Los que son operadores saben que no hacen inversiones de equipo todos los años, es decir, no hacen inversiones para un mismo equipo todos los años. En el mejor de los casos, invierten una vez cada 3 años en un equipo, a veces cada 5 años. Y los que son grandes operadores saben que hay equipos que pueden durar hasta 15, 20 años con un buen mantenimiento, ¿no? Entonces, el hecho de que decidan invertir en IPv6 es una ventana de tiempo muy pequeña. ¿Por qué? Porque no van a volver a comprar ese equipo hasta dentro de 5 años. Entonces, si ya dejaron pasar la ventana de tiempo, la ventana de oportunidad del 2019, por ejemplo, no van a volver a tener oportunidad de invertir en ese equipo hasta 2024, ¿sí? Entonces, se van a tener que esperar todo este tiempo. Si en este tiempo hay efectivamente un cambio significativo, la mayoría de sus competidores ya van a estar en IPv6. Todas las tendencias actuales indican que para 2023 el IPv6 va a ser algo mucho más normal de lo que puede ser ahora, inclusive en mismo Costa Rica. Algunas inclusive empresas se van a diferenciar por el hecho de ofrecer soluciones en IPv6. Les decía, la comunidad de gaming, los gamers, los que juegan a los videojuegos, se benefician altamente de este tipo de soluciones, ¿sí? Y son altos consumidores de recursos, es decir, son capaces de pagar sumas significativas por un servicio premium en IPv6. Y uno de los elementos más dolorosos de la industria de las telecomunicaciones en el mundo y específicamente en nuestra región es el bajo ingreso por suscriptor que tienen, el ARPU, el Average Revenue Per User, que llega a estar del orden de 6 a 8 dólares y que es de los ARPUs más bajos. Entonces son este tipo de elementos, este tipo de servicios que están buscando para incrementar ese ARPU. Todas estas soluciones basadas de seguridad, basadas en la conectividad, cámaras de vigilancia y demás, son soluciones que aumentan ese average revenue per user que tanto les duele a los operadores. Entonces, bueno, eso por un lado. Y además, el despliegue de IPv6 no se consigue de la noche a la mañana. Van a requerir desarrollar equipo, desarrollar staff e invertir en soluciones que de manera paulatina se vaya permeando en toda la organización, sobre todo si son un gran operador, sobre todo en el caso de ICE, por ejemplo. Si son un pequeño ISP, esto lo pueden conseguir en 6 meses sin ningún problema. Pero la invitación es a que lo consideren porque el costo de IPv4 es mucho más allá que el costo de las direcciones. Es el costo de mantener la infraestructura actual, el costo de desarrollar una infraestructura capaz de soportar IPv6 para que cuando la necesiten la tengan de manera casi inmediata. Otro elemento que tiene que considerar es actualmente el costo de es otro costo de IPv4 que es ligeramente distinto. Alguien puede pensar que no va a crecer en su red. Sin embargo, hoy cada transacción les está costando una cantidad importante de milisegundos para viajar en Internet, porque tiene que pasar por múltiples dispositivos de traducción, DHCP servers, NAT, CGNs. Si no conocen el significado de estas siglas, ni siquiera se molesten en buscarlas, no es necesario, simplemente piensen en que las transacciones en IPv4 pasan por una mayor cantidad de dispositivos que las que pasan por IPv6. Y el hecho de que tenga que pasar por cada uno de esos dispositivos le agrega un retraso. Los viajes en los enlaces son muy rápidos, es a la velocidad de la luz o muy cercano a la velocidad de la luz, pues. Pero cada vez que tienen que pasar por un equipo de traducción se le agrega decenas de milisegundos y a veces hasta centenas de milisegundos. Eso genera un mayor retraso. Hoy pueden pensar que esto solamente afecta a los que están en videojuegos o a los que están
haciendo operaciones de alta criticidad como hospitales y demás, pero piensen en que esta latencia se va a ir incrementando con el tiempo, con lo cual dentro de 2 o 3 años una conferencia de estas va a ser imposible por el retraso en una red solo IPv4 obviamente, va a ser imposible que alguien la pueda recibir por el retraso que va a incluir cada uno de los dispositivos en la red. Y si alguien cree que la latencia no es relevante, aquí les dejo algunas referencias con lo cual se pueden informar más a detalle. Otro elemento del costo de IPv4 es el riesgo de perder de vista gran parte de Internet. Si ustedes son operadores y dicen, sí, pero a mí no me interesa IPv6 porque yo ya puedo soportar a mis clientes con IPv4, no van a crecer y estamos todos felices. Bueno, mucho cuidado porque hoy con este despliegue de 33% de IPv6 en el mundo, ya existen 700 redes que dijeron, a mí no me interesa el IPv4. Para mí el IPv4 es de segunda categoría. A mí me interesa solamente IPv6. ¿Sí? Bueno, no lo dicen así, pero es el mensaje que transmiten porque todas estas redes, estas 700 redes, ya no le hacen caso a IPv4. Se va a fragmentar el Internet en los próximos años y ustedes, como operadores, como proveedores de acceso, les corresponde asegurarse de estar en la parte más grande, en el cacho más grande de Internet y no en estas 700 redes que ya dijeron que no les interesa IPv4. ¿Sí? Así que es una invitación también a considerar este costo. Por último, lo que ya les he venido diciendo, el tema de la reducción del ARPU por no participar en nichos redituables. El tema es que empiecen a perder oportunidades en ciertos nichos como la comunidad de gaming por no dar un servicio de baja latencia. ¿Sí? A los gamers los mata la alta latencia, literalmente, ¿no? Obviamente a su personaje en el videojuego, ¿no? No estamos hablando de muerte real. Con lo cual, bueno, es una invitación a valorar ese tipo de nichos que son significativos, algunos gráficas del valor de la industria de los videojuegos y cómo se han ido incrementando, no solamente en el valor de la industria, sino en la cantidad de datos que se transfieren. En resumen, la invitación es consideren todas esas variables, reevalúenlo. Muy probablemente IPv6 debió haber estado en su plan de desarrollo hace algunos años, pero nunca es tarde y en lo que nosotros podamos apoyar para acercarles información, cursos, cuenten con nosotros. La mayoría de ellos son gratuitos, más bien todos los que ofrecemos nosotros son gratuitos, así que no tienen que pagar ningún peso. Y de pronto si tuvieran la necesidad, por ejemplo, a través de NIC Costa Rica y su consejo consultivo de organizar un curso para técnicos en Costa Rica, podríamos de pronto llevar a cabo algunas de esas actividades de manera especial. Tengo más elementos que ya no voy a presentar para no agobiarlos con demasiada información, pero hay también información para la academia, qué rol pueden jugar en todo este proceso para los usuarios finales, un resumen de qué hay para cada uno de ustedes en el despliegue de IPv6, algunas conclusiones que me atrevo sí a comentarles, básicamente lo que les dije al principio. IPv6 dejó de ser una necesidad tecnológica y se ha convertido en un asunto estratégico para el desarrollo de iniciativas digitales nacionales. El despliegue de IPv6 puede acelerarse con el involucramiento de las múltiples partes interesadas, al menos estos 4 grandes grupos. No todas las recomendaciones que aquí menciono son aplicables en todos los países, depende de su marco regulatorio, de las dimensiones, del grado de avance del despliegue de IPv6, de la tecnología, etcétera, de si tienen o no una estrategia digital nacional. En cualquier caso, la ACNIC siempre que puede contribuye con ese esfuerzo en diferentes niveles, ya sea capacitación, concientización con este tipo de conversaciones y siempre dispuestos a hacer un esfuerzo por apoyar en actividades específicas de colaboración, siempre que esté en nuestras posibilidades. No podemos ahora viajar, pero siempre que sea posible a través de estos webinars, estos espacios, estaremos gustosos de apoyarles. Y por último, simplemente felicitarlos por esta iniciativa de poner este tema en sus agendas. Muchas felicidades por ese
grado de responsabilidad que tienen con Costa Rica. Muchas gracias. Quedo a la orden por cualquier